En mi último cumpleaños, me regalaron un cupón de $2 y ni siquiera me miraron a los ojos. ¿Sabes ese tipo de regalo que te dice, sin una palabra, lo irrelevante que te has vuelto? Pues eso fue. Se rieron, hicieron bromas sobre mi edad y volvieron a sus teléfonos como si yo fuera parte de los muebles. Yo sonreí, porque eso es lo que aprendemos a hacer cuando todo por dentro está destrozado. Pero nadie quiere oír el sonido de algo que se rompe. Durante años, lo di todo por esta familia. Lavé, cociné, cuidé de nietos enfermos, barrí el suelo con la espalda rota y el corazón sangrando, todo sin pedir nada a cambio, excepto un poco de respeto. Pero el respeto se convirtió en un lujo en esta casa. Y yo me convertí en la ayudante, la anciana del cuarto de lavado, invisible en mi propia casa. Si te cuento esto hoy, es porque sobreviví, porque a pesar del dolor, todavía tengo voz. Y si alguna vez has sentido que tu existencia era ignorada por las mismas personas que más amabas, entonces, por favor, quédate conmigo hasta el final de esta historia. No es solo mía, es nuestra. Esta historia no empieza con gritos y no termina con un perdón fácil. Empieza cuando mi hijo se casó. Fui la primera en abrir mis brazos. Llené la casa de flores, remodelé la habitación de invitados para ellos, cociné sus platos favoritos e hice todo lo posible para que su esposa se sintiera bienvenida. Al principio, pensé que era solo cuestión de adaptación, que con el tiempo me llamaría mamá, o al menos señora Ruth con calidez, pero eso nunca sucedió. Me trataba con una frialdad que calaba hondo, como si cada palabra que pronunciaba tuviera que pasar por un filtro de desdén. Y mi hijo parecía ciego, quizás por amor, quizás por comodidad, simplemente lo dejó pasar. Empecé a notar que, lentamente, mi presencia ya no era bienvenida en la sala de estar. Me pedían que me quedara en mi espacio, decían que era mejor que descansara, pero en el fondo, solo era una forma educada de decir, quítate de en medio. Aún así, me quedé, lavando platos, recogiendo juguetes, remendando ropa rota. A veces uno de los nietos se me acercaba y me preguntaba, «Abuela, ¿estás triste?» Yo sonreía, con el corazón destrozado, y decía, «No, cariño, solo estoy cansada». Pero no estaba solo cansada, estaba siendo borrada, un día a la vez. La casa que una vez fue mi refugio se convirtió en un lugar donde caminaba de puntillas para no molestar a nadie. La habitación de invitados se convirtió en el despacho de mi nuera. Me pusieron en el cuarto de lavado, solo por un tiempo, decían. Ese tiempo duró 4 años. 4 años escuchando el zumbido de la lavadora, sintiendo las frías paredes húmedas y el silencio ensordecedor del abandono. Intenté hablar. Una vez le dije a mi hijo, «¿Recuerdas cuando me quedaba despierta toda la noche contigo cuando estabas enfermo?» Él respondió, «Mamá, deja de ser dramática». Ese día, lloré en el baño. No era drama, era memoria, era el dolor de alguien que lo dio todo. Y se encontró con la indiferencia. Y aún así, algo dentro de mí susurraba, «Aguanta un poco más, ya se dará cuenta». Me aferré a esa esperanza, como quien se agarra al borde de un precipicio, hasta que un día ese borde cedió, y con él, lo poco que quedaba de mí. El cuarto de lavado era solo un pasillo. Solía tender la ropa allí, trapear los pisos, charlar con los vecinos por la ventana de atrás. Después de que mi nuera se mudó, se convirtió en mi habitación. Metieron un colchón viejo entre el lavadero y el armario lleno de productos de limpieza. Colgaron una cortina donde debería haber una puerta. Ahí dormía, escuchando el goteo del grifo y el zumbido interminable de la lavadora. El olor era constante. Detergente barato, moho húmedo trepando por las paredes y el perfume abrumador de su ropa. Algunas noches me despertaba sin aliento por la mezcla de todo, pero no podía quejarme. Decían que era demasiado sensible y que tenía suerte de no estar en un asilo. Suerte. Esa palabra resonaba en mi cabeza como una broma cruel. Poco a poco, empecé a desvanecerme. Mi ropa cabía en 2 bolsas de plástico. Mis álbumes de fotos fueron arrumbados en el ático. Mi mecedora, que antes estaba en el porche, fue vendida por internet sin decir una palabra. Cuando pregunté, dijeron, «Casi no la usas». Quería gritar, «Porque ya no me dejáis existir». El desayuno se convirtió en un borrón. A menudo comía de pie, preparando los almuerzos de los niños. Ella decía, «Buenos»,
Días, de la misma forma en que se saluda a un extraño en un ascensor. Y mi hijo ya no me daba un beso en la frente. Se sentaba, comía el pan que yo había horneado antes del amanecer y se iba con un rápido «hasta luego». Cada vez sonaba menos a amor y más a «quédate fuera de esto». Me daban órdenes sin mirarme. Lava los platos, recoge las medicinas, revisa el gas. Yo obedecía en silencio, no porque fuera débil, sino porque todavía creía que tal vez, solo tal vez, me ofrecerían una pizca de amabilidad, un gracias genuino, pero nunca llegó, ni siquiera en Navidad. Esa última Navidad me regalaron una vela perfumada, una de esas del contenedor de descuentos. La etiqueta del precio todavía estaba puesta, $1,99. Mientras tanto, ellos intercambiaron regalos caros, grabaron videos para las redes sociales y me excluyeron de la foto familiar. Yo estaba en la cocina, recogiendo vasos. Mi único recuerdo de esa Navidad fue la cera de la vela goteando sobre el cajón donde guardaba la escritura de la casa. Empecé a susurrarme a mí misma por la noche. ¿De verdad soy tan fácil de ignorar? ¿Tan mal fallé como madre? Incluso pensé en desaparecer una mañana, dejando una nota. Pero no quería desaparecer. Quería que me vieran. Quería que alguien, solo una vez, dijera, tú importas. Mi salud empezó a decaer. La presión arterial por las nubes, dolor en las piernas, dolores de cabeza implacables. Un día me desmayé mientras lavaba el patio. Me desperté sola en el suelo frío, con pinos en la manguera todavía abierta. Dijeron que estaba siendo dramática, que necesitaba más actividad física. Me senté allí, empapada, preguntándome si alguna vez me habían amado de verdad. Y entonces lo oí. A través de la puerta entreabierta, la frase que me destrozó. Tenemos que poner esa casa a nuestro nombre antes de que se muera y lo complique todo. Mi corazón se congeló. No era solo abandono, era codicia, una traición de mi propia sangre. Y fue entonces cuando algo cambió. Dejé de tener esperanza y empecé a prepararme. Recuerdo el momento exacto en que lo oí. Era un martes por la mañana. Los niños estaban en la escuela. La casa estaba en silencio y yo doblaba toallas en el pasillo. Ese pasillo, donde solía colgar sus dibujos de cumpleaños y las tarjetas del Día de la Madre. Me agaché para recoger una pinza de la ropa que se había caído debajo de la lavadora cuando oí sus voces, bajas al principio, casi despreocupadas. Ella todavía tiene la escritura, ¿verdad? Era la voz de mi nuera, afilada como siempre. Si le pasa algo, estaremos atascados en trámites legales durante meses. Es vieja, es solo cuestión de tiempo, respondió mi hijo, como si estuviera hablando de la recogida de basura. Tenemos que transferir la casa ahora, mientras todavía sabe lo que pasa, antes de que se le vaya la cabeza por completo. Me quedé helada. Ni siquiera mi respiración se atrevía a hacer ruido. Siguieron hablando como si yo no fuera humana, como si fuera un obstáculo, como si mi vida, mi historia, mi dolor, nada de eso importara ya. Diremos que es por su protección, añadió ella. De todas formas, se está volviendo olvidadiza. No sabrá lo que está firmando. Olvidadiza. Recordaba cada maldito sacrificio que hice, cada noche que me quedé despierta cuando él tenía ataques de asma, cada turno extra que trabajé cuando necesitaba zapatos nuevos, cada fiesta de cumpleaños que organicé con monedas y oraciones. Pero ahora solo era una molestia, un riesgo legal, a una firma de 1900 ser borrada. Cuando sus voces se desvanecieron en la otra habitación, me quedé allí, con las rodillas temblando. La toalla se me resbaló de las manos. Sentí un dolor agudo en el pecho, no por una enfermedad, sino por algo mucho peor, ser traicionada por la persona a la que le di todo. Hay un tipo de desamor que solo una madre puede conocer, cuando tu propio hijo deja de verte como una persona. Ese día, algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma en que ellos esperaban. No se hizo añicos en 1900. Debilidad. Abrió una grieta en un silencio tan poderoso que se sintió como un trueno dentro de mí. No grité, no los confronté. Simplemente comencé a observar todo, en silencio, intencionadamente. Tomé nota de dónde guardaban sus papeles, cómo hablaban cuando pensaban que yo no estaba, qué susurraban cuando llegaba el correo. Durante días, fingí que nada había cambiado. Seguí cocinando, limpiando, sonriendo cuando los niños pasaban corriendo, pero por dentro
Estaba construyendo un muro, no para protegerme, sino para separarme de la ilusión en la que había vivido durante demasiado tiempo. Una ilusión de que era amada, respetada, necesitada. Esa ilusión estaba muerta ahora. Todo lo que quedaba era la verdad y la casa. Por la noche, me sentaba en el cuarto de lavado con las luces apagadas y miraba el techo. No estaba de luto por una muerte. Me estaba preparando para una resurrección. La mía. Ya no se trataba de conseguir su afecto. Se trataba de recuperar mi dignidad. Mi nombre estaba en esa escritura, no el de ellos. Y pronto lo recordarían. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me senté en el borde del estrecho colchón en el cuarto de lavado y me susurré. No más. Mis pies tocaron el suelo frío como un soldado entrando en un campo de batalla, pero no iba a la guerra con gritos o venganza. Iba con paciencia, con silencio, con inteligencia. Esa misma semana, esperé a que ambos salieran a hacer recados y busqué silenciosamente en el archivador del pasillo. Estaba escondido detrás de una pila de adornos navideños sin usar y una lámpara rota que nunca se molestaron en arreglar. Mis manos temblaban mientras sacaba la carpeta con la etiqueta Casa Legal. Allí, entre facturas de electricidad y papeles del seguro, había una copia descolorida de la escritura original. Mi nombre. Solo el mío. Ese trozo de papel me lo recordó. No era impotente. Simplemente lo había olvidado por un tiempo. Tomé el autobús hasta la notaría del centro. No se lo dije a nadie. Llevaba mi mejor abrigo, el que no me había puesto desde el funeral de mi marido. En la oficina, pedí una copia certificada de la escritura de la propiedad. El empleado me miró con amabilidad, quizás sorprendido de ver a una anciana sosteniendo documentos tan importantes con una autoridad tan tranquila. Pagué en efectivo, sin rastro, sin preguntas. De vuelta, pasé por una librería. No había leído nada en años, pero algo me atrajo. Compré un pequeño cuaderno con una cubierta de terciopelo azul y un bolígrafo a juego. Esa noche, me senté en el cuarto de lavado y comencé a escribirlo todo. Fechas, comentarios, movimientos. Lo llamé La Verdad Silenciosa. No era un diario, era un mapa. La siguiente fase llevó semanas. Cada día, mientras fingía estar ocupada limpiando o doblando ropa, observaba. Susurraban mucho. A veces sobre mí, a veces sobre renovar la casa, incluso sobre venderla pronto. No sabían que había empezado a grabarlos. Había comprado una diminuta grabadora de voz en 1960. Internet usando dinero en efectivo de mis ahorros de costura. La escondí dentro del jarrón de flores de la mesa de la sala. Cada noche, transfería el audio a un viejo reproductor de MP3 que encontré en el cajón de los trastos. Una noche de viernes, tarde, los oí en la grabación. Simplemente lo está alargando, dijo mi hijo. Te juro que si se muere sin firmar, estaré atascada durante meses, espetó ella. Bueno, empieza a presionarla. Hazla sentir culpable. Llora si es necesario. Ya le dije que está complicando las cosas para los niños. Esa noche no lloré, no grité. Copié el audio a una memoria USB y la guardé con llave en el fondo de mi viejo bolso. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de reclamar mi lugar en el mundo, de demostrarme, a mí misma, que no me había vuelto blanda, ni senil, ni olvidadiza. Simplemente había estado en silencio demasiado tiempo. Pedí una cita con una abogada, una mujer, joven, tal vez de unos 30 años. Pareció sorprendida cuando me senté, frente a ella con una carpeta llena de documentos, grabaciones y notas escritas a mano. Quiero proteger lo que es mío, dije, pero quiero hacerlo de una manera que no se esperen. Ella sonrió, no con diversión, sino con admiración. Ya ha hecho la mayor parte del trabajo. Durante el mes siguiente, nos reunimos cada semana. Me guió en todo: establecer un fideicomiso, presentar acciones de título de propiedad, preparar una carta formal de cese y desistimiento en caso de que intentaran falsificar mi firma. Discutimos el momento, el impacto, la legalidad. Sentí que tenía un arma secreta, y no era la venganza, era la claridad. De vuelta en casa, seguí interpretando mi papel. Hice sopa cuando estaban enfermos. Cuidé a los nietos. Incluso me reí de sus chistes, pero por dentro era una tormenta con nombre. Una tarde,
La nuera me acorraló en el pasillo. «Has estado callada últimamente», dijo, con los ojos entrecerrados. «¿Está todo bien?» La miré de verdad, y por primera vez vi a alguien pequeño, no poderoso, no cruel, solo asustado de que la mujer que intentaron borrar todavía estuviera de pie, solo pensando en mi futuro. Respondí, y me alejé. El proceso legal estaba casi completo. Fijamos una fecha. Se iban a un crucero, uno del que se jactaban constantemente pero al que nunca me invitaron. «No lo disfrutarías, mamá», había dicho él. Demasiadas escaleras. El momento perfecto. La noche antes de que se fueran, metí un pequeño sobre en el cajón de mi mansien de hotel, la cómoda de su dormitorio. Dentro había una fotocopia de la escritura de la casa y una nota que simplemente decía: «Esta casa nunca os ha pertenecido, y ahora nunca lo hará». Mientras estaban fuera, la abogada presentó los últimos papeles. Una orden de desalojo formal, legal, limpia, irrefutable. Pero aún no había terminado. Con la ayuda de una trabajadora social que había conocido años antes en la iglesia, contacté con un refugio para jóvenes que necesitaba desesperadamente una vivienda. Les conté mi historia, no completa, pero lo suficiente para que entendieran la gravedad. Ofrecí la casa, no con fines de lucro, con un propósito, con la condición de que se convirtiera en un hogar para chicas que habían salido del sistema de acogida por edad. Ellas lloraron. Yo lloré, no de dolor esta vez, sino de una liberación que no había sentido en años. Firmé los documentos de transferencia una semana después. El cielo de Ruth, lo llamaron. Mi nombre, finalmente en un lugar de paz. El día que regresaron de su crucero, yo no estaba allí. Llegaron y encontraron las cerraduras cambiadas, una pancarta en el porche delantero. Próximamente, el cielo de Ruth, un hogar de esperanza, sin explicación, sin confrontación, solo la verdad, escrita en letras grandes y hermosas. Esa noche, dormí en una habitación de invitados en las instalaciones temporales del refugio. Olía a pintura fresca, a esperanza y a un futuro que pensé que nunca volvería a ver. Mi cama era pequeña, pero era mía. Mi nombre era respetado. Y por primera vez en años, era libre. Regresaron de su crucero bronceados, ruidosos y riendo, completamente inconscientes de que todo sobre lo que se sostenían ya se había desmoronado bajo sus pies. El taxi los dejó frente a la casa, con su equipaje amontonado, y los niños de mal humor por el cansancio del viaje. Ella llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol enormes. Él arrastraba la maleta como si hubiera conquistado el mundo. Y entonces lo vieron. El porche ya no era suyo. El jardín delantero, una vez dejado sin regar durante meses, estaba recién plantado. Un cartel de bienvenida, el cielo de Ruth, un lugar de esperanza y dignidad, colgaba sobre la puerta. Las cerraduras habían sido cambiadas, las cortinas reemplazadas. El buzón, etiquetado con un nombre que ahora les resultaba a la vez familiar y extraño. El mío. La nuera se dirigió a la puerta y tocó el timbre. Nadie respondió. Golpeó. Aún nada. Mi hijo sacó su teléfono y me llamó. No respondí. Unos momentos después, una joven abrió la puerta. Apenas tenía 20 años, ojos amables, voz firme. ¿Puedo ayudarles? Esta es nuestra casa, espetó mi nuera. ¿Dónde está Ruth? La chica sonrió suavemente. La señora Ruth ya no vive aquí, y ustedes tampoco. Soy su hijo. Dejó instrucciones, legales. Deberían revisar su correo. Y con eso, la puerta se cerró. Dentro de su buzón había un sobre de Manila. Contenía 3 cosas. Una copia certificada de la orden de desalojo. Una declaración de mi nonsente. Transferencia legal de la propiedad a la Fundación El Cielo de Ruth. Y una carta escrita a mano, en tinta azul, firmada simplemente Ruth. La carta no era larga. No explicaba todo. No suplicaba comprensión. No se justificaba. Simplemente decía: olvidasteis quién era yo, pero yo nunca lo hice. Esta casa fue mi santuario, mi campo de batalla, mi jaula. Ahora será la libertad de alguien más. Os deseo paz, desde lejos. Ruth. Más tarde, un vecino me contó que mi hijo dejó caer el sobre allí, mismo en la calle, y lo miró como si estuviera en un idioma extranjero. Mi nuera gritó algo sobre demandarme, pero no quedaba nada que quitar. Ya lo había dado todo, y luego recuperé lo que era mío. Mientras tanto,
Yo estaba sentada junto al lago en el patio trasero del refugio, bebiendo té de manzanilla con una chica llamada Ana. Había crecido en el sistema. Conocía más dolor del que nadie de su edad debería. Pero cuando escuchó lo que había hecho, dijo: «Eres la primera persona que nos han elegido por encima de la sangre». Sus palabras sanaron algo que ningún médico podría haber sanado. En el mundo de mi hijo, el caos se estaba gestando. Llamó a parientes, a abogados, incluso intentó presentarse en el despacho de mi abogada. Ella se negó a recibirlo. Los documentos estaban limpios, mi firma, atestiguada y archivada. La fundación tenía todos los derechos. La propiedad había sido declarada legal y públicamente como una donación. No le quedaba nada con qué luchar, excepto la vergüenza. Una semana después, recibí una carta de mi nieto. Se había enterado de lo que pasó por el consejero escolar, que era voluntario en el refugio. Su letra era temblorosa. La primera línea decía: «Abuela, no lo sabía. Leí la carta 100 veces. Dijo que extrañaba nuestros panqueques de los domingos, mi tarareo en la cocina, la forma en que solía decir que Dios bendiga tus sueños antes de dormir». Terminaba con: «¿Puedo verte?». No respondí de inmediato. Primero lloré, luego esperé. Necesitaba estar segura de que no venía con la agenda de otra persona. Unos días después, apareció en el refugio. Solo. Esperó 2 horas en el jardín delantero, sosteniendo un pequeño libro que le había regalado cuando tenía 7 años. El Principito. Cuando lo vi por la ventana, mi corazón tembló. Se puso de pie cuando me acerqué, más alto ahora, con los ojos inseguros. «Abuela», susurró. «Lo siento. No lo entendía antes, pero ahora sí». Respiré hondo. Miré a esos ojos que solían iluminarse con los cuentos antes de dormir, y dije: «Te perdono, porque todavía recuerdas quién soy». Nos sentamos en el banco durante horas. Me preguntó por las chicas del refugio. Le hablé de Ana, de Larisa, que amaba la poesía, de Camila, que estaba aprendiendo a coser. Él escuchó, no como su padre. Realmente escuchó. Esa noche, escribí en mi cuaderno: «La sangre que criamos no siempre es la familia que nos honra, pero a veces una semilla escapa de la maleza». A partir de ese día, mi nieto me visitó cada semana. Pintó paredes con nosotros, trajo juguetes viejos para donar, leyó cuentos a las chicas más jóvenes. No lo hizo para compensar a sus padres. Lo hizo porque encontró una versión de familia que se sentía real de nuevo. Mientras tanto, mi hijo y mi nuera se mudaron a un apartamento de alquiler en un barrio cercano. La noticia se extendió, en silencio, no como un chisme, sino como una leyenda. La mujer que borraron se había levantado, y al levantarse, lo cambió todo. La primera noche, después de reclamar la casa, dormí en un lugar desconocido, no en el cuarto de lavado, no en la fría sombra del silencio, sino en una habitación soleada pintada de lavanda por una chica llamada Larisa. El colchón era delgado, pero no importaba. Por primera vez en años, no solo estaba descansando, estaba comenzando de nuevo. La venganza que llevaba dentro no era ruidosa. No se trataba de gritar: «Mira lo que hiciste». Se trataba de construir algo tan puro, tan necesario, que hacía que su crueldad fuera irrelevante. Se trataba de demostrar, a mí misma y al mundo, que todavía podía crear significado, incluso después de ser descartada. Lo llamamos el cielo de Ruth, porque así es como las chicas empezaron a llamarme. No, señora Ruth, no, abuela, solo Ruth del cielo, porque, como dijo Ana una vez, nos diste un techo, pero también nos diste aliento. No estaba sola en esto. La comunidad intervino. Vecinos silenciosos que una vez me vieron cargar las compras con las manos hinchadas comenzaron a donar muebles. Una mujer de la iglesia trajo libros viejos, otra trajo utensilios de cocina. Un día, abrí la puerta y encontré a un hombre, un fontanero, que dijo: «Usted no se acuerda de mí, pero hace años me dio un sándwich cuando no tenía hogar». Nunca lo olvidé. La casa de la que había sido borrada se convirtió lentamente en un santuario. Transformamos el antiguo comedor en un espacio de estudio. El dormitorio principal, una vez ocupado por mi hijo y su esposa, se convirtió en una pequeña oficina de asesoramiento. La habitación de los niños se convirtió en un dormitorio para 3 jóvenes que salieron del sistema de acogida sin ningún otro lugar a donde ir. Añadimos estantes llenos de novelas de segunda mano, juegos de mesa, mantas suaves
y citas enmarcadas en la pared como ella recordó quién era y el juego cambió. No eliminé todos los rastros de mi familia. Eso habría sido fácil y cobarde. Dejé una fotografía en el pasillo, yo sosteniendo a mi hijo recién nacido, porque ese momento fue real, y no borraré mi amor, aunque él borrara el suyo. Una tarde, Ana me preguntó, Ruth, ¿esto te hace sentir mejor? ¿Darles la casa? Sonreí, lenta y honestamente. No hace que el dolor desaparezca, pero le da un propósito. Algunas noches, me sentaba sola en el patio trasero y observaba a las chicas reír dentro. Ponían música, discutían sobre la colada y bailaban mientras trapeaban el suelo. Me recordaba cómo se supone que debe sonar un hogar. No órdenes, no silencio, no tensión, sino vida. Recibí una carta de mi hermana en otro estado. No habíamos hablado en años. Escribió, vi tu nombre en el periódico. Te has convertido en un símbolo, Ruth, para todas las que nos callamos demasiado tiempo. No me propuse ser un símbolo. Simplemente no quería morir con mi nombre olvidado. Mientras tanto, mi hijo envió otra carta. Esta era diferente, sin amenazas legales, sin negociaciones, solo un trozo de papel doblado con una letra temblorosa que decía, ahora lo entiendo. No, destruiste nuestro hogar, te salvaste a ti misma. Espero que algún día pueda convertirme en alguien digno de ser perdonado. No respondí. El perdón no es una cinta que atas cuidadosamente. A veces es una puerta que cierras suavemente y nunca vuelves a abrir. Pero recé por él, en silencio, en mi habitación. Dios, enséñale lo que cuesta el amor, lo que esconde el silencio, lo que significa perder algo sagrado. Un día, entré en el antiguo cuarto de lavado, mi antigua prisión. Ahora era un rincón, de lectura, lleno de luz solar y puffs. Una chica estaba acurrucada con un libro y cuando me vio me preguntó, ¿estás bien? Estoy mejor que bien, respondí. Estoy en casa. Las chicas empezaron a llamar al porche, el banco de Ruth. No era oficial, pero era donde me sentaba cada mañana con mi té, envuelta en un chal de ganchillo que una de ellas había hecho. Desde allí, observaba cómo se desarrollaba una nueva familia, no del tipo unido por la sangre, sino por la presencia, por pequeñas amabilidades, por el dolor compartido que se curaba en risas silenciosas. Una mañana, encontré un dibujo en el banco. Era de Camila, la más joven, un boceto a crayón de una casa grande con ventanas llenas de caras sonrientes, y yo, de pie en el medio, con alas. Escribió, Ruth nos devolvió el cielo. Lloré, no de tristeza, de reconocimiento, todos esos años que pasé encogiéndome, esperando ser notada, mendigando migajas de atención de personas que nacieron de mí, y ahora, aquí estaba, rebosante. Mi nieto siguió visitándome, siempre solo, siempre humilde. Nunca pidió volver atrás, simplemente dijo, quiero ayudarte a construir hacia adelante. Esa diferencia lo significaba todo. Pintó vallas, aprendió a hacer sopa, ayudó a una de las chicas a arreglar su bicicleta. Una tarde, trajo una planta, lavanda. Huele como tu habitación, dijo. Quiero que crezca aquí. La plantamos juntos. Empezó a llamarme mi abuela valiente. Nunca pregunté por qué. Una noche le pregunté si estaba enfadado con sus padres. Miró las estrellas y susurró, un poco, pero aprendí de ellos lo que no debo ser. Eso fue suficiente. Empecé a escribir de nuevo, páginas y páginas, no solo mi historia, sino las voces de las mujeres que había conocido, de los recuerdos que había enterrado. Una de las consejeras dijo que podríamos convertirlos en un libro, Cartas desde el cuarto de lavado. El título me hizo reír. Se sentía correcto. Recibí una llamada de una estación de radio. Querían entrevistarme. Me negué. No. Estaba haciendo esto para ser vista por el mundo. Lo estaba haciendo para que las mujeres como yo no se sintieran solas en el suyo. La fundación siguió creciendo. Una de las chicas, Larisa, consiguió una beca. Ana consiguió un trabajo en una panadería. Camila empezó a dar clases de arte a los niños del barrio. Me convertí menos en una líder y más en un testigo, viéndolas florecer en un jardín que una vez pensé que no era más que maleza. En el aniversario del día en que reclamé la casa, celebramos una pequeña ceremonia. Las chicas me sorprendieron con una placa, en honor a Ruth, que convirtió el silencio en refugio. Toqué la placa con ambas manos.
Cerré los ojos y dije, hoy duermo en paz, no porque ellos regresaron, sino porque finalmente lo hice yo. A veces camino sola por los viejos pasillos, toco los marcos de las puertas donde una vez estuve olvidada, donde una vez susurré oraciones en la oscuridad, preguntándole a Dios si todavía importaba. Ahora, cada rincón resuena, con risas, con propósito, con aliento. Esta casa ya no contiene mi silencio, contiene mi voz. Pienso en el día que me dieron ese cupón de $2, la forma en que se rieron como si fuera invisible. Sonrío ahora, no con amargura, sino con claridad. Ese momento me abrió en canal, y de esa ruptura, florecí. Algunas personas piensan que la venganza se trata de castigo. No es así. Se trata de reclamar el espacio donde fuiste borrada y llenarlo con algo mejor que lo que te quitaron. Mi venganza no fue para hacerlos sufrir. Fue para asegurarme de que nunca más tendría que encogerme para encajar en la comodidad de otra persona. Veo mi reflejo de manera diferente ahora, no como una anciana frágil aferrada a los recuerdos, sino como una guerrera de piel suave. Mantuve unida a mi familia durante décadas, y cuando me soltaron, me sostuve a mí misma. Eso es poder. Eso es legado. No sé si mi hijo alguna vez entenderá realmente lo que perdió. Quizás algún día, quizás no. Pero sí sé esto. Nunca fui solo una ayudante. Nunca solo la anciana del cuarto de lavado. Fui, y sigo siendo, la base de algo sagrado. Y si estás escuchando mi historia ahora, quizás es porque también has sentido este tipo de silencio. Quizás te han borrado, olvidado, arrinconado. Si es así, déjame decirte algo. No eres demasiado vieja para ser escuchada. No es demasiado tarde para levantarte. Y nunca, nunca eres demasiado pequeña para importar. Pensaron que moriría en silencio. En cambio, viví más fuerte que nunca. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario. Dime, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? No estás sola, y nunca lo estuviste.